Muy buenas a todos. En el siguiente video vamos a ver la composición química del cuerpo humano. Vamos a ver cuál es la importancia que tienen todos estos elementos que se encuentran en la tabla periódica, pero que a su vez hacen parte importante de la constitución humana. Hay que entender que los líquidos corporales juegan un papel preponderante en lo que tiene que ver la composición química del cuerpo humano, porque muchas veces estos químicos están sumergidos, están inmersos en estos líquidos importantes. Los líquidos corporales incluyen el agua corporal y todas las sustancias que están disueltas en ella, entre ellas sustancias químicas y otras que no son de naturaleza química. Pues hay que comprender también que, por ejemplo, en un ser humano adulto promedio, el 60% de su cuerpo humano es líquido. El otro 40% está distribuido en sólidos, hablando en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, está constituido de un 45% de sólidos y un 55% eh, de líquidos también. Entonces, hay que entender que esta distribución como tal de sólidos y líquidos en un adulto promedio también se distribuyen en lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular. 2/3 de ese líquido están en el LIC o líquido intracelular, entre las células, y 1/3 está en el líquido extracelular, o sea, fuera de ellas. O sea, una porción dentro de ellas y una fuera de ellas. Y otra parte está en el líquido intersticial y también un 20% en el plasma o capilares sanguíneos. Entonces, esta distribución de sólidos y líquidos, este intercambio, hacen que en ellos se distribuya en el cuerpo, pero que también hayan sustancias químicas importantes. Hablemos de la química y la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, la homeostasis tiene que ver con un equilibrio precisamente de todas esas sustancias que están en el cuerpo. La química y la homeostasis están muy de la mano, porque cuando hay ese equilibrio en todo el cuerpo, todas estas sustancias están en sus proporciones adecuadas, pues el cuerpo va a tener un buen funcionamiento o un funcionamiento adecuado. Mantener la variedad y la cantidad de miles de diferentes sustancias químicas del cuerpo y controlar las interacciones de estas sustancias entre sí son dos aspectos fundamentales importantes de la homeostasis. Es decir, que gracias a esto se pueden controlar todas las interacciones, se puede tener ese equilibrio en el cuerpo. Entonces, gracias a esta variedad, gracias a este equilibrio, pues se puede generar todo lo que es relacionado con esta homeostasis. Ahora, ¿cuáles son estos elementos químicos que están en el cuerpo humano y que están sumergidos en estos líquidos y que permiten la homeostasis? Bueno, los elementos químicos, vamos a agrupar del lado izquierdo los mayores y menores, es decir, los mayores que están en una mayor proporción. Entre estos tenemos el oxígeno, ¿verdad?, que es un elemento muy importante, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. ¿Por qué son importantes? Porque están prácticamente constituyendo gran cantidad, gran proporción del cuerpo. Están en un porcentaje de masa corporal total, si vemos, aproximadamente un 96% en solamente estos cuatro elementos. Tenemos un 65% de oxígeno, porcentaje en masa total, un 18,5% de carbono, un 9,5% de hidrógeno y un 3,2% de nitrógeno. ¿Qué significado tiene esto? Que estos elementos mayores estén en esta gran proporción en el cuerpo. Bueno, en el caso del oxígeno significa que forma parte del agua y de las moléculas orgánicas que hay en él, que contienen carbono. Entonces, en este agua que habíamos dicho que en un cuerpo humano promedio es del 60%, allí hay una gran cantidad de oxígeno, fundamental para la vida, que contienen carbono, además, las moléculas orgánicas que están inmersas en este
en este cuerpo humano, en este agua, también allí vamos a encontrar esta molécula. Además, el oxígeno se usa para generar ATP, una molécula utilizada para las células para almacenar transitoriamente energía química. Tenemos el carbono con un 18,5% de porcentaje, forma el esqueleto de cadenas de anillos de todas las moléculas orgánicas, como hidratos de carbono o carbohidratos que se ingieren en la dieta, los lípidos, que también la fuente principal es la dieta que tenemos, las proteínas, ¿verdad?, que provienen también de la carne animal, y los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son estos ácidos nucleicos? DNA o ácido desoxirribonucleico y RNA o ácido ribonucleico. Tenemos también el hidrógeno, en un 9,5%. El hidrógeno es componente del agua, ya sabemos que forma esa molécula de H2O, y de la mayoría de las moléculas orgánicas, de forma iónica. Decían, aquí tenemos un ion hidrogenión cargado positivamente, y también torna más ácidos los líquidos corporales, es decir, que el hidrógeno es fundamental en ese equilibrio ácido-básico. Tenemos el nitrógeno también, está en un 3,2% el porcentaje de masa corporal total, y compone todas las proteínas y ácidos nucleicos. Recordemos que los ácidos nucleicos están al interior de la célula, en ese DNA, formando parte de ese RNA, por lo tanto es un componente esencial allí, y también lo vamos a encontrar en las proteínas que ingerimos y todas las proteínas que constituyen nuestro cuerpo humano. A continuación vamos a pasar a los elementos menores. ¿Cuáles serían esos elementos menores? Bueno, esos elementos menores están en aproximadamente un 3,6%, entre eso está el calcio, cuya función es contribuir a la dureza de los huesos, los dientes, la forma ionizada del calcio, aquí lo tenemos, cargado positivamente, Ca2+, y es necesario también para la coagulación de la sangre. También el calcio es un componente fundamental en la liberación de algunas hormonas, también fundamental en la contracción muscular y muchos otros procesos. Tenemos el fósforo. El fósforo, importante porque está en un 1% y con un componente de los ácidos nucleicos de la adenosintrifosfato ATP, requerido para la estructura normal de los huesos y dientes. O sea, también junto al calcio constituye elementos fundamentales para este desarrollo. Tenemos el potasio. El potasio, su símbolo químico es la K, está en menor proporción, 0,35% de la masa total corporal, y la forma ionizada es una K más, es decir, un catión, una partícula con carga positiva, y es la más abundante en el líquido intracelular, en ese LIC, y es necesario para generar potenciales de acción, lo que tiene que ver con la contracción a nivel cardíaco, también es importante. Y tenemos el azufre, que está en un 0,25%, y es componente de algunas vitaminas y muchas proteínas. También hace parte del azufre. Pero miremos más elementos químicos de gran importancia en nuestro cuerpo humano, que son fundamentales sobre todo para que éste no se enferme. Tenemos el sodio. El sodio, la forma ionizada es Na+, un catión abundante, pero este está en el líquido extracelular, en el LEC. Es esencial para mantener el equilibrio hídrico necesario para generar potenciales de acción. Es decir, para que se pueda generar ese equilibrio extracelular y generar potenciales de acción relacionados con las funciones fundamentales a nivel celular. Tenemos el cloro también. El cloro está en forma ionizada, un 0,2%, es un anión, es decir, que tiene carga negativa, es abundante también en el LEC, líquido extracelular, y esencial para el equilibrio hídrico. Recordemos que también a nivel celular tiene que haber un paso del líquido intracelular al extracelular y viceversa, gracias a esos, podríamos decir, esos procesos de fluido que hay entre las células. Tenemos el magnesio, la forma ionizada es Mg, 2+, una carga, un catión también, y necesario para las numerosas acciones enzimáticas,
porque ayuda en todo lo que tiene que ver con las reacciones químicas, moléculas que aumentan la velocidad de esas reacciones químicas. Y tenemos el hierro, importante también. El hierro, las formas ionizadas del hierro, como cation, hierro 2 más, hierro 3 más, es decir, como cation, con estos eh, elementos importantes, forman parte de la hemoglobina, que es la proteína transportadora de oxígeno en los eritrocitos, y algunas enzimas. Es decir, cada uno de estos elementos, el hierro es fundamental para que se pueda generar la respiración de una manera apropiada, porque nada más y nada menos contiene la molécula de hemoglobina, y esta molécula es la que transporta el oxígeno. Por eso de allí, cuando hay un desequilibrio en un paciente que tiene la hemoglobina baja, pues obviamente se le va a suministrar hierro para que aumente esa captación de oxígeno. Y tenemos otros oligoelementos, como por ejemplo el aluminio, el boro, el cromo, el cobalto, el cobre, el flúor, el yodo, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el silicio, el estaño, el vanadio, el zinc, son oligoelementos supremamente importantes. Entonces, ¿cuáles serían los iones comunes en el cuerpo? Bueno, tenemos cationes y tenemos aniones. Dentro de los cationes, los que tienen carga positiva, tenemos el ion hidrógeno, oxígeno, potasio, el ion amonio, que se simboliza NH4+, el ion magnesio, Mg2+, el ion calcio, el ion ferroso, el ion férrico, y tenemos los aniones, el ion fluoruro, cargado negativamente, el ion cloruro, el ion yoduro, el ion hidróxido, OH, el ion bicarbonato, HCO3, el ion óxido, el ion sulfato y el ion fosfato. Todos importantes para la homeostasis del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que una deficiencia en nuestro cuerpo de estos iones químicos, pues va a generar enfermedad. Por eso hay que generar este suministro de manera muchas veces exógena para que el organismo mantenga la homeostasis. Entonces, de ahí la importancia de vigilar el equilibrio en el cuerpo, pero a veces con exámenes de laboratorios clínicos se puede mirar si hay alguna deficiencia, si hay alguna sintomatología que esté asociada, ya sea por pérdida o por disminución o ya sea por exceso de estas moléculas en el cuerpo humano. Entonces, de esta manera, pues entendemos lo que pues abarca estos y la importancia que tienen estos elementos químicos en el cuerpo, por lo tanto, es importante su estudio. De manera que más adelante, pues estaremos viendo por algunos alimentos que contienen y por qué la importancia la que contienen estos elementos, alimentos que contienen estos elementos, y la importancia de el suministro de ellos en una dieta. Una dieta balanceada, una dieta saludable, pues va a tener en homeostasis, en equilibrio el cuerpo humano, y este no va a ser vulnerable a las enfermedades. Así que muchas gracias por escuchar este video. Espero que les haya sido de su agrado.